Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Un cordial saludo. Bienvenida a esta competencia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Bienvenida a ustedes, señores aprendices del técnico en programación de aplicaciones para dispositivos web. Una cordial bienvenida. Mucho gusto. Mi nombre es John Acosta y soy el instructor a cargo de esta competencia. Espero que se encuentre muy bien en el día de hoy y podamos darle el desarrollo al orden del día que tenemos para esta primera sesión sincrónica de la semana 1 de la competencia en mención. Espero que esté muy bien. Aquí en pantalla tenemos las normas de comportamiento en línea para que por favor tengan en cuenta tener silenciados sus micrófonos, cerradas sus cámaras en caso de necesitar hacer alguna consulta o participar, pues simplemente levantamos la mano y con todo gusto yo les doy la participación. Aquí tenemos, aquí tenemos el orden del día, que consta de una bienvenida, que es la que estoy haciendo en este momento con ustedes, y en su defecto, pues, esta bienvenida consta de mostrarles la competencia, la cual vamos a estar trabajando, es la competencia ambiental, seguridad y salud en el trabajo, que tiene como título aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Esta sería entonces la bienvenida a la competencia y continuamos con la reflexión inicial, según el orden que tenemos aquí, donde podemos ver en pantalla una lámina donde nos hacemos una pregunta. ¿Qué pasará con el cambio climático en el 2050? ¿Sí? Muy importante tener en cuenta esto porque a cómo vamos, las cosas no van a ser para nada alentadoras en esta fecha, ¿sí? Entonces ahí vemos básicamente de fondo una situación bastante comprometedora y pues esperemos que de aquí a allá hayamos tomado mayor conciencia al respecto, pues si esto nos pueda servir para mejorar este componente en diferentes aspectos. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, es un panorama totalmente desalentador, ¿sí? Y ya de aquí en adelante corresponde a que sea cada uno de nosotros que nos comprometamos de manera eh, personal con lo que corresponde en el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Para esto, pues, no queda otra situación que entrar en razón, ¿sí? Ya sea de manera voluntaria o el mismo cambio climático nos ha hecho entrar en razón de manera obligatoria. Y un ejemplo de esto es lo que ha estado pasando en nuestro país, más puntualmente en la ciudad de Bogotá. Un año, sí, un año y algo demoró en racionamiento. Entonces, es algo que ya tenemos como alerta y que si no le damos una trascendencia, una importancia como la merece, pues vamos a estar muy eh, inmersos en problemas relacionados con esta situación ambiental asociada al cambio climático y no solamente el cambio climático, sino muchos aspectos más. Porque eso tenemos pues
muchos de este cambio climático se derivan muchas más afectaciones en todo el contexto. Dentro de esto, pues, pérdida de biodiversidad, pérdida de flora, de fauna, eh, escasez en los sequías, inundaciones, ¿cierto? También, eh, también incendios forestales y todo lo que conlleve asociado a esto. Eso es con respecto a la reflexión sobre el componente ambiental. La siguiente lámina tiene que ver otra reflexión, pero ya sobre el comportamiento de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces tenemos aquí qué está pasando con la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Seguimos con la reflexión, pero ya en el segundo componente, como lo define la competencia. La competencia está conformada por dos componentes teórico-práctico, que es el componente ambiental y el componente de la seguridad y salud en el trabajo. Ambos dos tienen igual de peso en las actividades y en la calificación de esas actividades. Entonces, seguimos en el tema de reflexión. Vemos allí temas de accidentalidad, ¿cierto? Sigue siendo todavía un problema bastante eh, grave en Colombia respecto a lo que se refiere a accidentes de trabajo. Todavía la tasa de accidentalidad sigue siendo muy alta, pese a que desde el 2015 por acá entró en rigor el decreto 1072 de 2015, donde obliga, por así decirlo, a las empresas a implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo independientemente de su tamaño. Y posteriormente, pues, a partir de allí las empresas han tenido que entrar a cumplir con esta normativa, y eso ha mejorado las situaciones, pero aún siguen siendo todavía bastante altas las tasas de accidentalidad. Aún también en el contexto del trabajo actual, donde más que trabaja, la gran mayoría de las personas eh, que antes trabajaban de manera manual, físicamente, hoy día ya el trabajo es más intelectual, pero tiene unos riesgos mayores quizás a los que trabajan eh, de manera física o de exigencia con trabajos que exigen físicamente mayor, digamos, la exigencia. Acá en la segunda imagen vemos a una persona eh, trabajando de manera remota, ¿cierto? Y pues está presentando una anomalía en su espalda, quizás por la exposición a largos tiempos sentada de manera prolongada, y esto pues genera unas afectaciones a la salud de las personas denominadas enfermedades de origen laboral, asociados directamente al componente de peligro ergonómico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la higiene postural y el trabajo y sedentarismo de nuestro desarrollo día a día. En la siguiente imagen de la derecha vemos a una persona, eh, o en este caso una caricatura, pues con una sobrecarga laboral, y en su defecto pues presenta cierto grado de estrés e irritabilidad. Si lo vemos allí, tiene una pantalla que le está irradiando en su lado izquierdo, del lado derecho de él, pues, de su lado izquierdo, pues tiene un montón
de documentos por revisar, ¿sí? Ahí dice que pendientes. Además también tiene un teléfono que le está sonando intensamente, ¿sí? Fuera de eso, pues la ansiedad lo ha llevado a que allí tiene, por lo que se ve, pues tiene un cigarrillo, ¿cierto? Para calmar la ansiedad. Al otro lado tiene una taza de café, un montón de libretas de apunte. Entonces, eso en la parte del fondo tiene pues un reloj que le está marcando ya las 4:05 de la tarde. Entonces, miren, y todo ese acumulación de tareas genera hoy día en el trabajo moderno una serie de enfermedad laboral asociada al estrés, ¿cierto? Y eso pues también es considerado una enfermedad de origen laboral que es muy común en la actualidad y que hay que también darle mucha importancia porque se puede convertir en, en un detonante para otras enfermedades de tipo biológico, ¿sí? Entonces, muy importante esto y por eso hago énfasis en reflexionar sobre las imágenes porque es muy importante que lo tengan en cuenta. En el caso de ustedes que de aplicaciones de dispositivos web, de dispositivos móviles, perdón, eh, que tienen que estar sentados por largas horas de trabajo expuestos a una pantalla para poder estar haciendo este tipo de programación, ¿sí? Entonces es muy importante que se tenga en cuenta esto, porque de lo contrario, pues en un futuro muy cercano, pues van a estar eh, molestos, ¿cierto? O van a sufrir afectaciones de salud de manera asociada al trabajo que ustedes están desempeñando y van a desempeñar posteriormente, pues se certifiquen como técnicos en desarrollo de aplicaciones web, perdón, en programación de aplicaciones de dispositivos móviles. Entonces, muy importante que lo tengamos en cuenta. De esta manera, pues aquí miramos ya lo que es esa parte de lo que es la reflexión inicial asociada a los dos componentes, tanto ambiental como de seguridad y salud en el trabajo. Seguimos con las reglas de netiqueta asociada al comportamiento de ustedes como usuarios de la, de la plataforma, tanto en este caso Sofía Plus como Sayuna, y la interacción que tenemos con nuestros compañeros de la ficha y el manejo que le debemos dar a a esta interacción que tenemos a diario, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Estas reglas de la etiqueta, no vamos a entrar en detalle porque ya ustedes llevan 2 meses y en estos 2 meses pues se les dio una inducción y dentro de la inducción está ese componente que es muy importante que lo comparta el instructor, y el instructor encargado de la inducción es muy comprometido y muy juicioso con esto, y pues considero que ya ustedes han tenido que ver esta competencia, perdón, estas reglas de etiqueta, ¿sí? Entonces, muy importante este componente. Voy a dejar aquí de proyectar mi pantalla para estar más cómodo con respecto al trabajo en pantalla referente al material que les estoy proyectando. Entonces, con respecto a estas reglas de la etiqueta, pues lo vamos a dejar por allí. Ya si ustedes tienen más dudas o inquietudes de las que pudieron aclarar en el transcurso de la inducción, pues simplemente pueden consultarlo a través de la internet. De esta manera, entonces, seguimos dándole paso al orden del día y continuamos con lo que tiene que ver relacionado a los criterios. Y en estos criterios que encontramos, entonces encontramos 3 columnas
sobre criterios, donde encontramos unos criterios académicos, unos criterios técnicos y unos criterios legales. Entonces, dentro de los criterios académicos, encontramos que, eh, toda actividad para esta competencia debe contar con una portada, ¿cierto? Además de la portada, independientemente de la actividad que conste o que sea, debe contar con un nombre o el nombre del autor, y más adelante vamos a entrar en detalle. Además de eso, debe contener una bibliografía. ¿Por qué? Porque todo documento escrito con fines académicos, pues es lo mínimo que debe contener, ¿sí? Es lo mínimo que debe contener para, pues, ir formando criterios técnicos asociados a la formación profesional integral. Entonces, para esto nos fundamentamos en el artículo 10, numeral 3 del reglamento del aprendiz, donde nos dice que esto es lo básico, esencial que debe contener como mínimo el trabajo, pero puede también de ahí en adelante poderse exigir. En mi caso, yo solamente estoy pidiendo esta, estos tres criterios, ¿sí? La portada, el nombre del autor y la bibliografía para todas las actividades, excepto pues la actividad número 1 que consta de una prueba de conocimiento que pues allí no es posible. Pasamos al siguiente criterio, entonces son los criterios de carácter técnico, donde nos dice aquí cumplir rigurosamente los criterios de evaluación. Entonces, cada una de las actividades en plataforma, en el banner de inicio de la actividad, aparecen allí unos documentos que se denominan criterios de evaluación. Y en su defecto también aparecen otros que se denominan anexos. Son documentos que ustedes deben de descargar antes de realizar cualquier actividad y entrega de evidencia. Entonces, por tal motivo, reitero, cumplir rigurosamente con los criterios de evaluación que se encontramos en el lugar que les he notificado. Eh, Además de eso, pues esa información debe ser clara y con profundidad de contenido técnico, ¿sí? Cuando hablo de profundidad de contenido técnico, es que debemos de consultar más allá de lo que nos encontramos cuando hacemos cualquier consulta a un buscador, ¿sí? Porque no toda la información que encontramos a primera vista, pues es válida y es real o verdaderamente sí cumple con los requisitos técnicos que pide la competencia. Entonces es muy importante. Además de esto, también aquí aparece dentro de estos criterios técnicos el uso de la inteligencia artificial. Yo no estoy en contra de esto porque de hecho en mi caso yo la uso en varios aspectos, en varias actividades, pero ya hablando netamente del componente técnico académico, ustedes están en proceso de formación y el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de sus actividades, pues debe ser muy controlado. ¿Por qué razón? Porque de hecho, si ustedes están en proceso de formación, pues lo que tienen que aprender son ustedes ya hacer uso de las inteligencias artificiales, pues no serían ustedes los que están haciendo la actividad, sino simplemente haciendo una consulta, copiando y pegando, ¿sí? Porque de hecho se encuentra uno con actividades en algunos casos que me ha tocado de devolver, donde ni siquiera se toman el tiempo de revisar lo que consulta o lo que le preguntan a una de las IA generativas y de antemano pues ponen una información que lleva muchos errores. Entonces, por tal motivo, yo les invito a que no es que yo esté en contra de esto, pero sí para las actividades pues traten en lo posible de no hacer uso de ellas.
¿Por qué razón? Porque otra de las razones es que si ustedes utilizan las inteligencias artificiales para consulta a través de las IA generativas o los ChatGPT, no todas estas generan una consulta profunda que te puede dar un link donde tú puedas llegar al documento, el documento madre de donde salió la información te, que te generó la consulta. Y pues todas las actividades pues deben de llevar consigo una bibliografía. Entonces, por tal motivo es que insisto de manera muy respetuosa y cuidadosa el uso de estas inteligencias artificiales generativas y los ChatGPT. Además, como les decía anteriormente, en el banner de cada actividad aparece los criterios de evaluación, que es un documento, y además también aparece unos anexos. En este caso aparece desde la actividad número 2 hasta la actividad número 4 un anexo. Estos anexos son muy importantes que los descarguen y los revisen, porque al momento de hacer la actividad, ahí está el paso a paso cómo desarrollar o cómo crear el contenido de la evidencia que deben entregar. Por tal motivo, ahí encuentran el ABC de lo que ustedes deben realizar y entregar, cumpliendo con todos los criterios de evaluación. Y por último, en los criterios legales, aquí lo encontramos una palabra resaltada en negrillas con la palabra de plagio. ¿Y por qué se refiere a esto? Porque hago una claridad donde todas las actividades de esta competencia se encuentran resueltas ya en la Internet. Por tal motivo, pues muchas personas con criterios inescrupulosos, pues simplemente no se esfuerzan por construir una evidencia de manera inédita, que es lo ideal, y resulta que entregan actividades que ya simplemente han podido descargar de la internet. Y de hecho, por eso aquí coloco la palabra plagios y lo sustento fundamentado en el reglamento del aprendiz en el artículo 10, numeral 1. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la persona que haga este tipo de actividad está sujeto a entrar en proceso disciplinario, porque se considera que esta acción es una falta grave según el reglamento. Entonces, por eso es mejor hacer claridad desde ya, dejarles ser muy enfático en esto, para que más adelante no vayamos a tener inconvenientes asociados a la ilegalidad de la información que entregamos como evidencia. ¿Listo? Entonces, por tal motivo, esos son los criterios que tenemos en cuenta, ¿sí? Y de esta manera, pues, estaríamos manifestando que, de esta manera estaríamos manifestando eh, todos los criterios asociados a la competencia, tanto académicos, técnicos y, en este caso, legales, ¿sí? Bueno, muy bien. Además de esto, también tenemos ya en sí el nombre de la competencia como tal, como se los había manifestado en la bienvenida. La competencia es la competencia ambiental, está compuesta por el componente ambiental y el componente de seguridad y salud en el trabajo. Y el número de identificación para esta competencia, o su número de cédula, es el 220601-501, y se encuentra definida como aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente en HSE, que es asociada a la parte de seguridad, salud y medio ambiente. La competencia tiene una duración de 48 horas distribuida en 4 semanas,
4 sesiones de 12 horas por cada actividad, ¿sí? También está compuesta por 4 RAP o 4 resultados de aprendizajes. Cada resultado de aprendizaje tiene una actividad asociada y cada actividad asociada tiene una evidencia por entregar. Entonces continúo socializando lo que corresponde al RAP número 1, que define cómo analizar las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades de origen laboral, de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social. Ese es el RAP número 1. El RAP número 2 tiene implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. Entonces, allí tenemos los dos primeros RAP. Si se dan cuenta, hay dos, la primera frase de cada RAP está resaltada en color amarillo y además está en negrillas, con el propósito de tener en cuenta que aquí está la frase clave para el contenido de las actividades que vamos a desarrollar. Entonces ahí está analizar estrategia para el primero y implementar estrategias para el segundo. Además de eso, hay una recomendación que dice identificar instrumentos, que es lo que les decía inicialmente, que en cada una de las actividades en plataforma van a encontrar los instrumentos de evaluación al abrir cada una de las actividades en el banner de cada pantalla, de cada una de las actividades, perdón. Pasamos a los siguientes dos RAD. Entonces encontramos acá el RAD número 3. Realizar ese seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los planes y programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo según el área de desempeño. Por tal motivo, pues también está resaltado el concepto de realizar seguimiento y acompañamiento a los planes y programas, que también es muy importante aquí dejar claro. En su defecto, pues mirarlo desde ese punto de vista. Además, vale la pena resaltar de que los planes y programas es muy importante tenerlos en cuenta, tanto los del componente ambiental como el de seguridad y salud en el trabajo para esta actividad número 3. Paso al RAP número 4, donde se define como proponer acciones de mejora para el manejo ambiental y el control de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con las estrategias de trabajo colaborativo, cooperativo y coordinado con el contexto productivo y social. De esta manera, pues allí tenemos ya el contexto de la competencia, la duración y los RAP que la conforman. Además, seguimos con la socialización del cronograma de actividades, donde pues allí encontramos las fechas de dónde a dónde vamos a estar comprendida estas 4 semanas que mencionamos anteriormente. Entonces, por un momento dejo de proyectar lo que tenemos en pantalla para proyectarles el cronograma, que ya lo tenemos aquí abierto. Por tal motivo, pues, para que les quede bien claro en los tiempos en los que consta el cronograma y los tiempos de entrega, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el cronograma del programa técnico de formación titulada en programación de aplicaciones para dispositivos móviles, y tenemos las actividades dando inicio el 26 de mayo, es decir, el pasado lunes, hasta el primero de junio, ¿sí? Esto quiere decir que vamos de lunes a domingo con cada actividad, ¿sí? Para la actividad número 2, está establecida del lunes 2 hasta el domingo 8 de junio, y
para la semana 3 está comprendido entre el 9 de junio y el 15 de junio. Recuerden que las actividades están establecidas de lunes a domingo. Tienen 8 días, aunque en algunos cronogramas aparecen solamente los días hábiles de la semana. En este caso aquí están de lunes a domingo. Y ya por último, la semana número 4, tenemos aquí comprendido entre el 16 de junio hasta el 22 de junio. Entonces, este es el cronograma que tenemos para esta competencia en estas fechas. Entonces, cada una de esas actividades va a estar habilitada en estas fechas, de lunes a domingo. Terminada, cerrada el domingo, se cierra esta actividad y se habilita la siguiente, como lo tenemos tal cual en este cronograma. Nuevamente vuelvo a la presentación, deshabilito el cronograma y vuelvo a la presentación con el propósito de darle continuidad al proceso. Entonces aquí nos aparece la guía de aprendizaje, que es muy importante que ustedes la descarguen. Van a la plataforma Sayuna, la descargan y allí encuentran todo la descripción detallada de cada una de las actividades. ¿Sí? Entonces muy importante. Sin embargo, pues yo también parte de la guía la tengo aquí y es la que voy a continuar socializándoles con el propósito de que ustedes puedan desarrollar las actividades de la mejor manera. Voy a socializarles todas las actividades el día de hoy, ¿sí? Con el propósito de que ustedes tengan claridad al respecto de cómo desarrollar cada una y qué deben de entregar. Entonces procedo con la actividad número 1, correspondiente al RAP número 1, y que está establecida según el cronograma, como lo habíamos visto ya. Recuerden que va hasta el 1 de junio, aquí está hasta el 30 de mayo. Entonces la actividad está definida como identificar estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, los accidentes y enfermedades laborales en los escenarios laborales, comunitarios, familiares o domésticos. ¿Por qué se hace esta clasificación de los escenarios, tanto laborales, comunitarios, familiares o domésticos? Es porque, como no todos los aprendices tienen un vínculo laboral actualmente, algunos son menores de edad y todavía no han tenido vínculo laboral, otros son desempleados, otros son estudiantes y viceversa. Entonces, si los ponemos solamente a hablar de los escenarios laborales, pues no van a tener mecanismos o forma como desarrollar sus actividades. Entonces, por lo tanto, las actividades las pueden desarrollar tanto en los roles laborales como en el rol comunitario, ya sea familiar o doméstico. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ya la evidencia o la actividad a resolver. Entonces dice lo siguiente: resuelva la actividad AA1, es decir, actividad de aprendizaje 1, donde nos describe que aquí pondrás a prueba tus conocimientos básicos, donde sintetizarás la problemática ambiental y la de seguridad y salud en el trabajo. ¿Mediante qué? Mediante un cuestionario, que es la actividad número 1. Es un cuestionario de 10 preguntas que son de selección múltiple y ustedes simplemente habilitan el cuestionario y van a tener 30 minutos para resolverlo. ¿Sí? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Para el material de formación que deben de leer para el desarrollo de las actividades,
Entonces lo encuentran en Sayuna. Entonces revisar el material en Sayuna, denominado en el módulo 2. En la parte encontramos módulo 2, fase de análisis, ¿sí? Fundamentos del medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Son dos links que los lleva a dos tipos de materiales diferentes donde encontrarán anexos y todo lo que corresponde al material de estudio para la competencia. No solamente para esta actividad, sino para todas las actividades. Ya haciendo énfasis en esta actividad, entonces aquí hago claridad sobre la evidencia que deben entregar. Perdón, aquí no hay que entregar evidencia porque es simplemente un cuestionario. Ofrezco disculpas. Pasamos a la siguiente actividad. ¿Sí? Pasamos a la siguiente actividad, donde es ya la actividad número 2 y nos dice que está comprendida entre el 2 y el 8 de junio, perdón. Entre el 2 y el 8 de junio. Entonces nos dice que consta de reconocer el desarrollo de las acciones de control de los impactos ambientales y la disminución de los accidentes y enfermedades laborales. Para el desarrollo de esta actividad, aquí hay un error. Hay que desarrollar una presentación, ¿sí? Aquí hay que desarrollar una presentación en cualquiera de las herramientas que ustedes consideren, ya sean PowerPoint, Impress o cualquiera de las herramientas. Aquí está muy claro, aquí lo tenemos, qué pena. Allí de pronto faltó editar esta parte y por tal motivo pues está el error. Aquí tenemos entonces la evidencia a entregar. Es una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades de origen laboral. ¿Qué es lo que quiere decir? ATEL es accidente de trabajo y enfermedades de origen laboral. Entonces, lo que se va a entregar en esta segunda actividad como evidencia es una presentación en PowerPoint sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales. ¿Sí? Esta actividad, como lo podemos ver ya en la guía, nos dice la guía, continúa, por acá no lo voy a proyectar porque lo voy a pegar aquí. Un momento, por favor. Esto que les estoy organizando aquí lo encuentran en la guía. Simplemente que lo trato de socializar para que les quede claro y no tengan dificultades al momento de interpretar lo que aparece en la guía. ¿Entendido? Entonces dice, continuando con las estrategias didácticas de aprendizaje de estudio de caso, en su fase de determinación, un método de análisis de aprendizaje
debe desarrollar una presentación de las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales ATEL, que es lo que tenemos allí. En los documentos del programa se encuentra el anexo de presentación, donde se describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para la construcción. Donde yo les decía, en el anexo ustedes encuentran el paso a paso de cómo construir una presentación y debe de cumplir con los requisitos que pide, que les da el anexo y los que pide los criterios de evaluación. Entonces, dice aquí, lineamientos para la entrega del producto. Entonces, los lineamientos es, el producto específico a entregar debe ser una presentación en PowerPoint o en cualquier software de su favorito, ¿sí? O que tenga el mismo fin, como les decía ahorita, puede ser Prezi, Canvas o cualquier otra herramienta digital que ustedes puedan utilizar para que realicen la presentación, ¿sí? Y debe tener lo siguiente, debe estar estructurada así, debe tener un título, debe tener un cuerpo y una conclusión. El formato puede ser ya el PowerPoint o cualquier otro formato que ustedes utilicen. La extensión de la presentación debe estar entre 10 a 15 diapositivas, donde ustedes deben de hacer la sustentación de lo que son eh, las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que para esto debe incluir lo que les decía por allá en los criterios, la portada y la bibliografía. ¿Sí? Entonces, aquí estamos en la segunda actividad que corresponde a la semana número 2. Continuando con el cronograma, entonces, dentro del 9 al 15 de junio, tenemos la tercera semana y para esto, pues, la tercera actividad. Esta tercera actividad nos indica plantear acciones para orientar el equipo de trabajo en los programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Como evidencia, se tiene que hay que construir un mapa mental donde se identifiquen programas y acciones que contribuyan a mejorar el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Para eso se recomienda ver el anexo número 3 que dice cómo construir un mapa mental. Esta es la evidencia a entregar para esta actividad número 3. Entonces acá nos dicen los criterios de la evidencia, ¿cierto? Entonces aquí tenemos evidencia, aquí tenemos en el fondo verde con esta cruz de color rojo que dice rechazado. Es un mapa conceptual que entregó un aprendiz en su momento y fue rechazado. Entonces, para eso se dan explicaciones muy claras en los anexos de cada una de las actividades para evitar esto. Entonces, por ejemplo, aquí dice dentro de estos lineamientos a la entrega, nos dice lo siguiente, que se debe producto entregar un mapa mental con los planes y acciones en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. ¿Sí? El formato. Entonces, si el mapa mental se gestiona manualmente, que no es el caso nuestro, porque nosotros somos de la línea de las TIC y no aplica para ustedes, no aplica tener que hacer esto manual, porque para eso somos de la línea de las TIC y tenemos que estar trabajando, haciendo uso de las mismas. Entonces, el mapa mental debe quedar digitalizado, ¿sí? En cualquier herramienta digital en línea, llámese cualquiera que sea, ¿sí? La herramienta en línea en la que se permita construir un mapa mental. Además de eso, dice digitalizar en extensión PDF. ¿Esto qué quiere decir? Que yo construyo mi mapa mental en cualquiera de las herramientas digitales en línea
y posteriormente, pues al momento de terminar, pues simplemente descargo la extensión PDF, ¿sí? Allí dice, si se usa herramientas digitales, exportarlo a PDF, entonces lo que hacemos es exportarlo. Dentro del mapa mental, en la parte inferior derecha, debe colocar sus datos personales, ¿sí? Entonces ahí debe quedar, dentro del mapa mental, deben quedar sus datos personales establecidos, ¿sí? Em, Además, dice, la extensión del mapa mental debe ser en una página, pero recuerden que allá en los criterios hablábamos de la, de la portada y de la bibliografía. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya yo tengo una página donde construí mi mapa mental en línea. Lo que hice fue exportarlo a PDF, ya tengo una página en PDF. Entonces, en Word construyo una hoja para la portada y una hoja para la bibliografía. Y posteriormente, pues haciendo uso de las herramientas PDF que encontramos también en línea, podemos unir las tres páginas en PDF y entregar un solo documento, donde el documento entonces queda con su portada, con una página que es el mapa mental y, una página que es la portada, ¿sí? Aquí abajo tenemos un mapa mental que cumple con los requisitos de los criterios de evaluación, ¿sí? Y en su defecto, pues debe quedar con ese contenido, más o menos en estas condiciones. No necesariamente tiene que quedar tal cual como está allí. Simplemente se les pone como ejemplo el que fue rechazado con uno que fue validado, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, además nos dice lo siguiente, para hacerle el envío del producto, remítase al área de actividades correspondiente y acceda al espacio del mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, allí en plataforma encontrarán en su actividad cómo enviar o cómo cargar la actividad. Si ya ustedes a esta altura, pues considero que ya lo saben hacer. Eso es con respecto a la actividad número 3. Ya pasando a la actividad número 4, encontramos que esta está establecida del 16 al 22 de junio y se define de la siguiente manera. Plantear propuestas que puedan favorecer a una cultura ambiental responsable, el desarrollo sostenible y el autocuidado, ¿sí? Plantear propuestas. Entonces dice la descripción de la actividad de la evidencia a entregar. Dice, construye un video expositivo donde se identifiquen por lo menos 15 oportunidades de mejora en el medio ambiente, la seguridad industrial y las enfermedades de origen laboral. 5 por cada uno de estos tres temas, ya sea en su entorno familiar, laboral o comunitario. Para esto se le invita a ver el anexo número 4 que dice video expositivo, ¿sí? Entonces, en eso consta la actividad número 4 y esta es la evidencia a entregar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una descripción de la evidencia, cómo debe de quedar más o menos, para que tengan una idea. Entonces, aquí nos dice los lineamientos para la entrega del producto. Entonces, producto a entregar es un video expositivo de forma de presentación. Entonces, el video expositivo debe ser creativo, dinámico e innovador, ¿sí? Ustedes allí van a hacer todo lo que esté a su alcance y ustedes van a hacer uso de las TIC y toda la innovación que ustedes quieran para que creen un video que genere impacto, ¿sí? Y sorprenda. Entonces, dentro de ese video creativo, dinámico, innovador, se dice que el tiempo del video estará enmarcado entre 3 y 7 minutos, ¿sí? No puede ser menos de 3 y 7 minutos. Ya de allí 7 minutos, pues si usted quiere extenderse,
ya es cuestión suya, pero entonces el estándar está entre 3 y 7, donde usted debe consolidar toda la información asociada a lo que tiene que ver con eh, el plan de mejora, oportunidades de mejora para el medio ambiente y para la seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya nos decíamos anteriormente que eran 15 oportunidades de mejora. Entonces allí socializaría usted esas 15 oportunidades de mejora. Eh, Se sugiere acompañarlo de imágenes reales, de ser posible, ¿sí? El video exposición se debe cargar en el canal de YouTube del aprendiz y compartir en la URL, eh, debe compartir la URL del sitio donde fue subido para poder ver el video, ¿sí? Eh, Pasada por alto la actividad anterior, donde el mapa mental también, además de tener las 3 hojas que les mencioné, ¿sí? La hoja de la portada, la hoja del material del mapa mental como tal, que sería la segunda, y una tercera que sería la bibliografía, debe agregar en el mismo documento el enlace de donde fue creada ese mapa mental, donde yo pueda ingresar a él. Entonces, ese enlace puede ser parte de la bibliografía, ¿sí? Entonces, en la parte de la hoja de bibliografía, allí puede aparecer uno de los componentes de la bibliografía, el enlace, donde yo pueda darle clic al enlace y me pueda llevar directamente a la actividad que usted ha realizado. De no ser así, pues yo daría de que la actividad no fue realizada por usted. Entonces, por eso quise devolverme y hacer claridad al respecto. Por tal motivo, pues considero que estas son las 4 actividades que hacen parte de la guía y pues por ende es lo que quería socializarles el día de hoy. También tenemos aquí, ya son lo que son compromisos, comentarios, dudas, inquietudes. En vista de que no hay dudas, inquietudes o comentarios, pues simplemente estaríamos dando continuidad al proceso, ¿sí? De esta manera, podemos decir que hemos concluido la socialización de lo que tiene que ver las competencias con todos sus requisitos, según lo encontramos aquí en el orden del día, tanto la reflexión inicial, las reglas de etiqueta, los criterios académicos, la identificación de la competencia, los resultados de aprendizaje, la revisión del cronograma, como lo vimos, la socialización de las actividades de aprendizaje, que fue lo que alcanzamos a ver, y pues como no hay dudas, inquietudes, pues simplemente damos por concluido esta parte, ¿sí? Espero que haya sido claro en todo lo que en mí corresponde con respecto a los detalles de la competencia. Ahora procedo a hacer de manera eh, muy general una socialización de, de parte del material que ustedes encuentran en pantalla, ¿cierto? Este material que les estoy socializando, ustedes lo encuentran en la plataforma, entonces lo que hago aquí es socializarle un poco sobre este material. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes tengan una idea mucho más amplia con respecto a lo que encontrarán en ella, ¿sí? Entonces aquí encontramos dentro de esto, pues el contenido que encontramos es unos conceptos asociados al componente ambiental, en este caso el concepto de ecología, biodiversidad, ecosistemas, bienes y servicios ecosistémicos, definición de ambiente, transformación de los ecosistemas y cambio ambiental global, ¿sí? Contaminación ambiental, aspectos ambientales, impactos ambientales. Estos son los 9 conceptos del componente ambiental de los cuales les estaré hablando.
de manera muy general, con el propósito de que tengan por lo menos una idea de lo que encontrarán en el material. Entonces, ¿qué es la ecología? La ecología es estudiar el complejo de factores físicos como la luz, la temperatura, el viento, elementos y compuestos como el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, y biológicos, ¿sí?, que mantienen una complicada serie de relaciones recíprocas que se encuentran en constante interacción. Eso es lo que definimos como ecología, ¿sí? Cuando los biólogos descubrieron esta relación, se produjo el nacimiento de la ecología, es decir, la rama de la ecología que se encarga del estudio de las relaciones recíprocas entre los organismos y el medio, según lo que nos define el autor Arana en su escrito realizado en 1982, donde se dio la primera definición de ecología, ¿sí?, y la zoología como tal. Pasamos al concepto de biodiversidad, donde la biodiversidad no es más que lo que se define aquí eh, por biodiversidad se describe eh, o, o por biodiversidad biológica se entiende, mejor así como está en el texto, se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluido entre otros los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que formamos parte, ¿sí? Comprende la biodiversidad dentro de cada especie, entre las especies y los ecosistemas, según lo que nos da la definición el Convenio de Biodiversidad Biológica de 1992. Entonces ahí tenemos la definición detallada de lo que es biodiversidad. Encontramos también acá la definición de ecosistemas. Todos estos conceptos son conceptos de que por cultura general, pues todos ya tenemos conocimiento, ¿sí? Y en su defecto, pues desde la escuela, pues traemos ya estos conceptos, simplemente lo que estamos acá es haciendo un refuerzo o un recorderis, por así decirlo. Entonces tenemos aquí lo que son los ecosistemas. Entonces, según la definición de Guerrero en el 2015, dijo que los ecosistemas es el conjunto de seres vivos y los elementos físicos de un determinado lugar y las interacciones que se establecen entre ellos como resultado de los intercambios de materia, energía e información. Eso es la definición de ecosistemas. Tenemos en adelante la definición de bienes y servicios ecosistémicos. Este sí es un poco más complejo y extenso y nos dice lo siguiente. Según la evaluación de ecosistemas del milenio en el 2005, los servicios ecosistémicos son los beneficios directos o indirectos que los humanos obtenemos de los ecosistemas. Dentro de esos servicios ecosistémicos encontramos unos servicios culturales, unos servicios de regulación, servicios de aprovisionamiento y unos servicios de sostenimiento. Dentro de esos 4 tipos de servicios que ofrecen los ecosistemas, entonces comenzamos con los servicios culturales, que son aquellas riquezas inmateriales que nos sirven para construir nueva vida social. Algunos ejemplos son la recreación y el ecoturismo como servicios culturales. Además, tenemos los servicios de regulación, que son aquellos bienes producidos por la regulación de los ecosistemas. Entre ellos pueden encontrar la regulación de la calidad del aire o la fertilidad de los suelos, por así decirlo. Pues hay muchos más, ¿cierto? Está la purificación del oxígeno y del agua de manera natural. Y tenemos como tercero los servicios de aprovisionamiento, que son los productos consumibles. Entre los más importantes están el agua y los alimentos. Servicios de aprovisionamiento que sin ellos, pues, difícilmente sobreviviríamos. Y cuarto, tenemos servicios de sostenimiento. Entonces, los servicios de sostenimiento son los bienes necesarios para que los
para que los otros servicios sigan existiendo, entre ellos el ciclo de los nutrientes, el ciclo del agua, la formación de los suelos. Prácticamente los servicios ecosistémicos sostienen toda la vida como la conocemos. Son vitales para nuestra supervivencia y por tanto, por eso es tan importante cuidar el capital natural que lo produce. En este caso, es el medio ambiente. Esa sería entonces la definición de los servicios ecosistémicos y su clasificación. Por acá tenemos ya la definición del concepto de lo que es ambiente y nos dice la definición que es un gran sistema dinámico y complejo conformado por elementos bióticos vivos y abióticos teóricamente no vivos y por las relaciones entre ellos y también por los elementos inmateriales pero igualmente reales, tangibles e identificables, según como lo dice Wilches en el 2013. Ahí tenemos la definición de lo que es ambiente, ¿sí? El ambiente más allá de lo ecológico como tal. Entonces aquí tenemos clasificación del ambiente, entonces tenemos unos componentes de ambiente, ya son medios antrópicos, ¿sí? Componentes como componentes económicos, componentes demográficos, componentes culturales, componentes políticos, según la clasificación del ambiente. Pero también tenemos una clasificación de sistema biótico, como vegetación terrestre, fauna terrestre, biota acuática y ecosistemas, ¿sí? Además, tenemos un sistema físico o abiótico denominado medio animado que brinda soporte al medio biótico. Entonces, en este caso encontramos el componente geofísico, como es el suelo, la geología y la geomorfología, el componente climático, como el clima y el aire, el componente hídrico, como el agua, y el componente visual, como los paisajes. Entonces, miren que el ambiente se distribuye en varias ramas, ¿cierto? Que nos ayudan a hacer una descripción detallada de cada uno. Entonces encontramos el medio ambiente natural, sistema físico abiótico y sistema biótico. Y el medio físico social, que es el antrópico del cual estábamos hablando en esta lámina. Acá tenemos la transformación de los ecosistemas y el cambio global. Entonces, dentro de esa transformación de los ecosistemas y cambio global, simplemente lo que tenemos aquí es unos ejemplos que nos ilustran esa transformación de los ecosistemas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la lámina, en la parte superior izquierda, tenemos una imagen de un bosque húmedo, ¿sí? Un bosque húmedo asociado a pantano, entonces dentro de eso podemos encontrar ecosistemas naturales, tanto pantanosos como pradera o bosque. En este caso es un bosque. Pero también tenemos el sistema simplificado por los humanos, ¿sí? Como son los ecosistemas ¿qué? De campo de maíz, es decir, los cultivos, las fábricas y los hogares, ¿cierto? En este caso, acá estamos viendo al lado opuesto, pues, un departamento. También vemos dentro de esa diferenciación la captura convierte y almacena energía del sol. ¿Quién? Los árboles a través de lo que denominamos la fotosíntesis. Y en sentido opuesto encontramos también alguien que también genera energía, pero ya es energía, más que energía potencial, es energía cinética. Entonces ya vemos los combustibles fósiles. Entonces se consume energía de los combustibles fósiles y las energías nucleares, ¿sí?
También en la siguiente nos dice, en la lámina dice, produce oxígeno y consume dióxido de carbono. En este caso es un trabajo que hacen también las plantas, la flora, ¿sí? Hace la transmutación de dióxido de carbono, ahí lo convierte en oxígeno o lo transforma limpio. Además, en el sentido opuesto, ya en los ambientes antrópicos, entonces se consume oxígeno y se produce dióxido de carbono al quemar combustibles fósiles, que es todo lo contrario de lo que hacen las plantas. También tenemos en la última, dice crear suelos fértiles, que para eso el mismo suelo se alimenta cuando el bosque no es alterado por las manos del hombre. El mismo bosque se regulariza la fertilidad con la descomposición de, de la misma vegetación y estos seres microscópicos que son los descomponedores microscópicos, ¿cierto? Que hacen de que esos residuos de vegetación se conviertan en nutrientes para el mismo suelo. Pero en sentido opuesto tenemos eh, la interacción del hombre, ¿cierto? Donde se agotan los recursos y se recubre el suelo fértil. Entonces, mire que normalmente todo lo que tiene que ver con ese trabajo de minería asociado a la infraestructura o asociado a la explotación minera de oro, de carbón, de hierro, cobre, todos los minerales, pues tienen ese problema de generar agotamiento en los suelos y en su defecto, pues algunos los dejan estériles o áridos y otros pues los dejan muy compactados y se pierde esta cadena, ¿sí? Entonces, muy importante esto para tenerlo en cuenta. Aquí tenemos otra definición de la huella ecológica. Entonces, nos dice, ¿qué es la huella ecológica? Entonces, nos dice aquí la definición. La huella ecológica es un indicador que mide la porción de tierra necesaria para la vida de un ser humano en relación con su consumo. Eso quiere decir que es el indicador que mide la porción de tierra que te compete a ti y a mí de manera individual para satisfacer mis necesidades. Es decir, la capacidad de la tierra medida en hectáreas para absorber los residuos que usted genera, tanto usted y yo, para una persona según la porción del planeta que le corresponde a cada uno de nosotros. También se define como la huella ecológica se mide a partir de hectáreas globales, ¿sí? Aquellas con capacidad mundial promedio de producir recursos y absorber los desechos. Eso es lo que nosotros consideramos técnicamente como lo que es una huella ecológica. Aquí tenemos una definición de lo que es cambio climático. Entonces, dentro del cambio climático, entonces es la alteración del clima en el planeta como resultado de las acciones realizadas por el hombre, ¿sí? Como lo vemos allí en la imagen. Entonces, los cambios climáticos, entonces los cambios en el clima son algo normal en la vida del planeta, pero con nuestra acción humana hemos provocado que esos cambios se estén dando cada día de manera más acelerada. Entonces, el cambio climático siempre ha existido de manera natural en el planeta, pero nosotros, desde la revolución industrial hasta la fecha, hemos alterado y acelerado todo este proceso, ¿sí? Otro concepto es el efecto invernadero. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? En simple vista, entonces podemos decir que el efecto invernadero es un proceso natural mediante el cual los gases que están presentes en la atmósfera absorben el calor de los rayos del sol. Una parte de la radiación solar es reflejada por la atmósfera al espacio como un efecto espejo y otra penetra
y calienta la superficie terrestre. Una parte de esos rayos, ya con menor intensidad, son rebotados a la atmósfera nuevamente, como es en el caso de los rayos que penetran a los cuerpos de agua, ya sea océanos, lagos, lagunas, donde quedan atrapados. Entonces, esos rayos que se rebotan desde los cuerpos de agua quedan atrapados por los gases, ¿sí?, que están presentes en la atmósfera por culpa de la mano de los seres humanos, y de esta manera pues se hace difícil de que estos rayos salgan de la biosfera, pero de la litósfera, y por ende pues se quedan capturados debido a los gases que tenemos en la atmósfera y la litósfera, y por ende pues aumentan la temperatura de la Tierra, produciendo así lo que se denomina el efecto invernadero, como lo podemos ver en la lámina que tenemos en pantalla, en la parte superior derecha. Entonces vemos que hay unos rayos que entran, que llegan a la parte de la atmósfera y rebotan, no alcanzan a entrar a la Tierra. O una gran parte entra, ¿sí? Pero otra se queda en la Tierra y otra que es reflejada a través de los cuerpos de agua sale de la atmósfera y vuelve otra vez al espacio. Pero entonces, en el caso de donde hay mucha contaminación, en el caso de nuestro planeta, que ya lo tenemos muy contaminado en muchos sectores, la atmósfera con gases, entonces simplemente estos gases que intentan salir quedan atrapados en todo, perdón, estos rayos de sol que intentan salir quedan atrapados dentro de estos gases y por eso se aumenta la temperatura. Aquí hay unas cifras, ¿sí? Son bastante viejas porque son cifras de hace varios años atrás, más de 15 años. Entonces dice, el oxígeno, el dióxido de carbono CO2 es la gas con mayor concentración en la atmósfera y representa el 66% del total, seguido por el gas metano, ¿cierto?, que representa el 15% de los fluorocarbonados, perdón, representa el 15%, y los fluorocarbonados y el óxido nitroso, y el restante 8% corresponde a los hidrofluorocarbonados y los HFC o los perfluorocarbonados. También los de monóxido de azufre o hexafluoruro de azufre. Entonces, todos estos son los gases presentes en la atmósfera y que generan, impiden que los rayos del sol que penetran en la Tierra reboten hacia el espacio. Y lo que hacen es capturarlos y de esta manera pues aumenta la temperatura. Aquí ya tenemos lo que es la definición de contaminación ambiental. Entonces, ¿qué es la contaminación ambiental? Simplemente la definición nos dice que es la alteración del ambiente con sus sustancias, perdón, es la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él por actividades humanas o de la naturaleza en cantidades y concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la fauna y la flora, degradar la calidad del ambiente, de los recursos de la nación o de los particulares. Es la parte de lo que tiene que ver con la contaminación, y eso lo encontramos en el Código de Recursos Naturales, ley 2811 de 1974, que aún sigue estando vigente. Entonces, dentro de la definición de tipos de contaminantes encontramos agentes, sustancias responsables de la contaminación, contaminantes de tipo biológico, ¿sí?, contaminantes de tipo físico y contaminantes de tipo químico, ¿sí? Dentro de estos tipos biológicos son el conjunto de seres vivos que tienen un componente de vida y que al impactar al ser humano ocasionan problemas o enfermedades infecciosas como parásitos, entre otros. Y los físicos son diferentes formas de energía que pueden reducir alteraciones en el medio ambiente y afectar la salud de las personas, como es el caso del cambio climático, en este caso el cambio de temperaturas y todo lo que tiene que ver con los fenómenos naturales que se han venido presentando.
Y tenemos dentro de los tipos contaminantes químicos aquellas sustancias orgánicas o inorgánicas, naturales o sintéticas, y carentes de vida, de vida propia, que estando presentes en el medio ambiente pueden ser absorbidos por el organismo y causar efectos adversos. Dentro de eso, entonces, esos contaminantes, tenemos contaminación de suelo y mucho más. Entonces, dentro de esta contaminación del suelo, el término contaminación de suelo se refiere a la presencia en el suelo de una sustancia química o una sustancia fuera del sitio, o presente una concentración más alta de lo normal que tiene el efecto adverso sobre cualquier organismo que no está destinado, para el cual no está destinado, según lo que nos dice Rodríguez en su IPECNOX, según lo que nos describe en el 2019. También tenemos la definición de lo que es la contaminación atmosférica, donde nos dicen que la contaminación atmosférica es el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminantes, entendidos estos como fenómenos físicos o sustancias o elementos en estado sólido, líquidos o gaseosos causantes de efectos adversos en el medio ambiente. Los recursos naturales renovables y la salud humana, que, que solos o en combinación o con productos con otros productos que generan radiación, se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causa natural o de una combinación de esta, ya sea causa natural o por combinación de causa natural y la intervención del hombre. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es la contaminación del aire por óxido de nitrógeno, por dióxido de carbono, por óxido de azufre, ¿sí? Partículas en suspensión, como son las nieblas y los polvos y los mohos, los hollín, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos, metales pesados como plomo, cobre, platino y cualquier otro más que también se encuentran en la atmósfera, eh, ozono troposférico y contaminantes orgánicos presentes fabricados artificialmente por el hombre, ¿sí? Además de eso, encontramos metano y otras sustancias pesticidas, solventes y halogenados que también encontramos en el aire. Entonces, dentro de esa contaminación es muy amplio. Simplemente vemos algunos contaminantes básicos, como son en este caso contaminantes primarios y secundarios. Entonces, en este caso tenemos los contaminantes primarios, son aquellos que son emitidos directamente a la atmósfera por una fuente de emisión, cualquiera que sea la fuente de emisión, y contaminantes secundarios son los resultados de reacciones en la atmósfera a partir de la contaminación por fuentes primarios y otras especies químicas presentes en el aire. Entonces, nosotros emitimos una emisión, ya sea cual sea, dependiendo de la sustancia, y esta sustancia que nosotros emitimos al aire entra en conflicto, por así decirlo, con la sustancia que tiene la atmósfera, y ahí lo que se generan son contaminantes. Por eso muchas veces se considera que en algunos lugares ya se está hablando de las lluvias ácidas. ¿Por qué? Porque entran en contacto. Todos estos químicos que emitimos a la atmósfera entran en contacto con la presencia de oxígeno o hidrógeno y todas estas sustancias que encontramos en la atmósfera, más los componentes biológicos, y esto lo que hacen es generar una reacción. También tenemos la contaminación del agua. Entonces, eh, un agua está contaminada cuando se ve alterada su composición o estado, directa o indirectamente, como consecuencia de la actividad humana, de tal modo que quede menos apta para uno o todos los usos a que está destinada, para lo que sería aptas en su calidad natural. Entonces, cuando ya nosotros contaminamos un agua, entonces ya puede estar, para muchos casos ya está alterada y no cumple su función. Por ejemplo, en el caso del agua de consumo humano, pues ya no podemos estar consumiendo cualquier agua que encontremos allí en cualquier lugar. De hecho, hasta los cuerpos de agua subterránea, que antes se decía que era el agua más pura,
o el agua lluvia, pues ya también presentan alteraciones de contaminación, por contaminación. Entonces tenemos mucha contaminación en el agua, entonces aquí tenemos por cargas orgánicas, biodegradables y otras que no son por carga ya química. Pero no entramos en detalle para esta parte. Tenemos la definición de lo que es un problema, son problemas ambientales. Entonces, dentro de lo que la definición de problemas ambientales son aquellos ocasionados por contaminación ambiental, eh, en la cual altera las condiciones naturales por la presencia de forma de energía, sustancias o agentes que pueden afectar la salud pública, daños en los bienes o deterioro de la calidad de los ecosistemas en un área determinada. Esos efectos, esas afectaciones a los ecosistemas por causa de la acción humana. Dentro de eso, entonces, tenemos ejemplos de problemas ambientales, cambio climático, desertificación, destrucción de la capa de ozono, pérdida de biodiversidad, contaminación del aire, deforestación, contaminación de los suelos. Otra definición que encontramos es la de conflicto ambiental. Entonces, ¿qué son los conflictos ambientales? Los conflictos ambientales ocurren cuando los problemas son percibidos por cada uno de los actores involucrados de una manera diferente. Cada quien tiene unos intereses. Entonces, en conflictos ambientales es un conflicto social relacionado con diversas, con controversia frente a acceso, uso, aprovechamiento, distribución, control, disponibilidad y calidad de los recursos que provee el entorno natural en su lugar que sea. ¿Sí? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta porque se producen los conflictos ambientales. Entonces, ejemplo de conflictos ambientales es guerra por apropiación de los recursos naturales, que es muy común ahorita en el tema de las concesiones mineras, las concesiones viales. Entonces se presentan guerras por apropiación de recursos naturales, tanto agua, suelo, minerales, todo ese tipo de cosas. Otro es conflictos por reconocimiento de la identidad de cultura rural y urbana. Entonces, muy importante esa parte también de conflictos ambientales por el reconocimiento de esa identidad, ya sea rural o urbana. Otra por desplazamiento y conflicto por uso del suelo, por lo que sea que se vaya a construir. Entonces, ya en el uso del suelo también se generan conflictos ambientales según los intereses de las partes. Y por último, y no menor, es el acceso y disponibilidad del agua para el consumo, que también es uno de los grandes intereses en el momento y de interés general, porque muchos ya están inversionistas, empresas extranjeras invirtiendo, comprando franquicias y, ¿cómo se llama esto? Concesionando terreno colombiano, pero es por el tener acceso al agua y poder en un futuro convertirla en negocio. Otros son los aspectos ambientales. Entonces, ¿qué son los aspectos ambientales? Son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Podemos decir también que este concepto está relacionado con todo lo que usamos, lo que hacemos o generamos en las organizaciones y que pueden afectar de manera positiva o negativa al medio ambiente. Es el concepto asociado a los aspectos ambientales. Ahora viene la definición del concepto de lo que es impacto ambiental. Muy parecido, pero son totalmente diferentes. En relación, ¿hay una relación entre uno y el otro? Sí. Entonces, ¿qué es un impacto ambiental? Entonces, es cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o positivo, como resultado parcial o total de las actividades humanas, productos o servicios de una empresa o organización. Esta definición la encontramos en la ISO 14001 de 2015. En esto se traduce todo lo que tiene que ver con los conceptos asociados al componente ambiental. ¿Sí? Ya por aquí tendría para, para socializarles los componentes
los componentes los conceptos de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Son menos, pero no menos importantes. Ya se los estoy por aquí tratando de encontrar, ¿cierto? Simplemente son conceptos muy básicos que también son de conocimiento por cultura general, donde, donde ya la gran mayoría tenemos de una manera u otra, pues, ideas al respecto, ¿sí? Este es el mismo material que encontramos en en la plataforma, ¿cierto? Entonces, conceptos básicos que encontramos aquí, entre esos encontramos aquí incidente de trabajo. Entonces, ¿qué es un incidente de trabajo? Ya estamos en el componente de la seguridad y salud en el trabajo para que no haya equivocación. Entonces, ya miramos los aspectos, los conceptos del componente ambiental. Ahora vamos a mirar unos conceptos del componente de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, un concepto es incidente de trabajo. Entonces, ¿qué es un incidente de trabajo? Según la resolución 1401 de 2007, se define como suceso repentino en en el curso del trabajo o de las relaciones con este, que tuvo potencial de ser un accidente y en el que hubo personas involucradas sin que se sufriera ninguna lesión o se presentaran daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Eso es un incidente. Pasó algo, pero no generó daños ni a las personas ni a los procesos. Ya tenemos otro concepto que es el concepto de accidente de trabajo. Ya este concepto sí es mucho más amplio y lo define la ley 1562 en el artículo 3. En el artículo 3 dice lo siguiente: es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o hasta la muerte. También se considera como accidente de trabajo todo aquel proceso que durante su ejecución ordene el empleador o contratante, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horario de trabajo. También se considera accidente de trabajo aquel que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia al lugar de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre y cuando el accidente se produzca en función y cumplimiento de sus funciones. De igual forma, se considera accidente de trabajo todo aquel que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se esté actuando por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en misión. Entonces ahí entendemos y damos la descripción de cuándo es un accidente de trabajo y son 5 razones para que se den accidente de trabajo. La primera es una orden por un jefe a un trabajador, aún por fuera del horario de trabajo y del lugar de trabajo. Es porque está cumpliendo una orden. Además, también cuando se genera cuando hay un accidente en, en la ruta de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, siempre y cuando sea bajo un vehículo que sea pagado por la empresa. Es considerado accidente de trabajo. Si el vehículo no es de propiedad o pagado por la empresa, pues ya deja de ser un accidente de trabajo. Entonces ya entra otro tipo de normas a funcionar allí. Eh,
También se considera accidente de trabajo lo ocurrido cuando la función, a los sindicatos tienen unas investiduras, entonces cuando estas personas se encuentran en su labor sindical, aún no estén trabajando en la empresa, les pasa algo y que esté en función de lo que ellos hacen como sindicalista, pues les cubre como accidente. Es el caso de las manifestaciones legales que hacen los trabajadores y por ende, pues les puede pasar algo, entonces también dentro de esa manifestación es considerado un accidente de origen laboral siempre y cuando esté en el contexto y haya sido informado de que iba a participar de esa manifestación, como es el caso del día de hoy y mañana que se están presentando estas situaciones en el país, difundidas y incitadas por el gobierno nacional. También se consideran que los accidentes de trabajo cuando las personas ejercen actividades recreativas, deportivas y culturales en representación de la empresa para la cual trabajan. Entonces es muy importante tener en cuenta esta parte. Uh, Aquí vamos a ver algo, ya lo vemos más adelante, en la próxima sesión. Básicamente estos eran los 3, 4 conceptos más amplios asociados a la parte de la seguridad y salud en el trabajo que teníamos para compartirles y los demás pues estaríamos ya asociados a la siguiente actividad que ya hace parte de lo que tiene que ver con la normatividad y allí en esa normatividad de la próxima sesión entonces estaremos tocando esa parte de lo que tiene que ver con los deberes y derechos de los trabajadores y los deberes y derechos ambientales. De esta manera, hemos considerado haber entregado y compartido a ustedes la información requerida y suficiente para poder darle solución a esta primera actividad y casi a las que de allí se desprenden. Espero que haya sido útil y de gran utilidad para ustedes esta actividad. Me alegró haber compartido con ustedes este tiempo y de igual manera reiterarles que la actividad está habilitada desde el día lunes 26 hasta el domingo 20, perdón, hasta el domingo 1 de junio. Recuerden que es una actividad donde simplemente tienen es que leer el material y posteriormente pues resolver el cuestionario, que es un cuestionario de solo 10 preguntas. De esta manera, pues no tengo más que decirles, sino desearles un feliz resto de semana, muy interesante. Recordarles que hay la franja de horaria de los días viernes en la mañana de 8 a 12. Estoy atendiendo a través del chat Desayuna dudas, inquietudes. Quien me escribe, pues allí estaré dispuesto a apoyarlo y atenderlo según su necesidad y su requerimiento. De mi parte, una feliz resto de noche, feliz resto de semana y un placer haber compartido con ustedes esta primera conferencia y espero vernos el próximo miércoles al mismo horario, Dios mediante, si nos tiene con vida. Voy a dejar de grabar con el propósito de que ya de esta manera pues estaríamos cerrando esta sesión sincrónica.